Mis queridos amigos, me alegra mucho estar nuevamente con ustedes en esta tercera sesión de los signos de la misa, en donde estamos explicando en qué consiste la celebración eucarística. Nosotros le llamamos celebración eucarística o misa a lo que originalmente se llamaba la partición del pan, que es el acto de culto más grande que existe para los católicos, porque nosotros creemos que en la celebración eucarística o la misa o la partición del pan, verdaderamente Jesucristo padece, muere y resucita por nosotros para salvarnos. Desde los primeros tiempos de la historia de la Iglesia, hemos celebrado la Eucaristía como Jesús lo mandó a los apóstoles. Estábamos en la sesión anterior explicando que la misa consta de 4 partes y yo hice el esquema de una hamburguesa diciendo que tiene una primera parte introductoria que se llaman los ritos iniciales y también una cuarta parte que se llama ritos finales, que no son las partes más importantes. La parte esencial es el número 3, que es la liturgia de la Eucaristía, pero también hay una parte muy importante que es la previa, el número 2, que se llama la liturgia de la palabra, en donde ya de una manera más profunda, más sustancial, nos preparamos para recibir la Eucaristía, escuchando la palabra y además comentándola en la homilía, profesando la fe que nosotros creemos. Bueno, en el día de ayer, en nuestra sesión anterior, nosotros estábamos explicando en qué consisten los ritos iniciales. Miren, mi objetivo principal de estas sesiones que estamos teniendo es que ustedes sepan qué es lo que pasa en cada momento de la misa, porque yo les decía en el episodio anterior que muchas veces asistimos como a una misa de cuerpo presente, en donde nadie sabe lo que está sucediendo y nos aprendemos respuestas y nos aprendemos fórmulas de memoria sin saber lo que estamos diciendo. El sacerdote hace signos que no entendemos, pero que estamos acostumbrados a ver al sacerdote hacerlos, y entonces, pues, así, esto es lo que viene, esto es lo que sigue, pero no sabemos por qué el sacerdote actúa de la manera que actúa. Entonces, yo les decía que todo comienza con una procesión que va desde la calle hasta el altar. La calle representa el mundo, el altar está representando a Jesucristo y el sacerdote con un pequeño séquito va caminando en procesión diciendo con eso, es un signo, diciendo que la iglesia es peregrina desde el mundo hasta Jesucristo. Al llegar al altar lo saluda porque el altar representa a Jesucristo, saluda a Jesucristo y después lo besa. También en un signo de cariño, de respeto, de amor a Jesucristo. Y entonces se da la vuelta, el sacerdote se pone en la silla, que en la liturgia le llamamos sede, se persina diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el mundo responde amén. ¿Por qué creen ustedes que el sacerdote se persina o se santigua al empezar la misa? Fíjense que lo hemos hecho por mucho tiempo, cada vez que hemos asistido a misa, y a lo mejor ni siquiera sabemos por qué. Pues les voy a decir por qué comenzamos la misa santiguándonos. Miren, la razón es esta. ¿Quién es Dios para los judíos? Es Yahvé. ¿Quién es Dios para los musulmanes? Es Mahoma, es Alá. ¿Quién es Dios para los cristianos? Para los cristianos es la Trinidad. Por eso es que comenzamos la misa en el nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos estamos poniendo en el nombre de Dios porque lo que va a suceder ahí es el evento más importante de la historia de la humanidad. Cuando nosotros tenemos episodios importantes en nuestra vida, nos ponemos en nombre de Dios. Decimos, bueno, pues en el nombre de Dios, en nombre sea de Dios, y vamos adelante en alguna decisión importante que tenemos que tomar en nuestra vida. Nosotros comenzamos la misa por eso. Lo que va a suceder ahí es un episodio tan importante que nos ponemos en nombre de Dios y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que para nosotros es Dios. Entonces viene el saludo inicial. Fíjense, cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, la próxima vez que vayan ustedes a misa, vean la manera como el sacerdote mueve los brazos. Fíjense, el sacerdote tiene las manos juntas, extiende los brazos y luego los cierra.
En ese momento, el sacerdote en realidad le está dando un abrazo de saludo a toda la comunidad presente. Si el sacerdote diera un abrazo a todos y cada uno individualmente, sería una misa demasiado larga. Entonces, de una manera general, abre los brazos y los cierra, diciendo que está dando un abrazo general de saludo a la comunidad. Y dice esas palabras: el Señor esté con ustedes. Esta frase tiene un doble significado. En primer lugar, dice que el Señor está presente en la comunidad. Por eso dice: el Señor esté con ustedes. Pero además, esto es un saludo. Ya les decía yo, el sacerdote está dando un abrazo, pero está saludando. ¿Por qué es un saludo? Miren, este saludo, el Señor esté con ustedes, lo inventó San Pablo. Ese es uno de los saludos que daba San Pablo en sus cartas cuando escribía a las comunidades que él había fundado. Él dice este tipo de saludos: la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor estén con todos ustedes. O si no, decía la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. O en otro momento dice: el Señor esté con ustedes. Fíjense que estos tres saludos, que son algunos de los saludos que San Pablo tomaba para sus cartas, en realidad dicen lo mismo. Lo que quieren decir los tres saludos es: el Señor esté con ustedes. ¿Por qué saludaba San Pablo de esa manera? ¿Cómo saludamos nosotros? En la mañana decimos: que tengas un buen día, ¿no es cierto? Buenos días, decimos. Cuando yo te digo que tengas un buen día o buenos días, en realidad te estoy deseando algo bueno. Imagínate que yo te saludara, en vez de decirte buenos días, que yo te saludara diciendo: yo espero que hoy te ganes $1,000,000 o que hoy te regalen $10,000,000. ¿Qué te parece ese saludo? Está bueno, ¿no? Ojalá que fuera realidad. Sin embargo, ustedes imagínense que yo les dijera: que Dios esté contigo, que el Señor esté contigo. A ver, mátame ese. ¿Qué saludo puede haber mayor o mejor que este? Por eso es que San Pablo, en vez de decir buenos días, en vez de decir que te ganes $1,000,000, él decía: que el Señor esté con ustedes. Es el mejor saludo. No puede haber saludo mejor que este, que el desearte que Dios esté en tu vida, que hoy te encuentres con Dios. Entonces nosotros respondemos no diciendo y también contigo. Fíjense, la manera como nosotros respondemos a este saludo hermoso es: y con tu espíritu. ¿Qué es lo que significa y con tu espíritu? Es una manera hermosa de responder: yo creo que tú tienes el espíritu de ungido y tú eres el que vas a presidir esta celebración. Fíjense, cuando el sacerdote nos saluda diciendo: el Señor esté con ustedes, como decir buenos días, nosotros respondemos: y con tu espíritu. ¿Cuál es el espíritu que tiene el sacerdote? El sacerdote tiene espíritu de ungido. Miren, dice San Agustín, cuando alguien bautiza, es Jesús el que bautiza. Cuando alguien perdona los pecados, es Jesús el que perdona los pecados. En los sacramentos, en realidad el que preside siempre es el Señor. Ningún ser humano tendría la fuerza de dar la gracia divina. Solamente Dios mismo puede dar la gracia de Él. Así que el que preside todo sacramento es Dios mismo, y para eso los que son sus ministros actúan en la persona de Dios mismo. Es decir, decimos nosotros que en la Eucaristía el sacerdote actúa in persona Christi, ese es el término latino, en la persona de Cristo. Jesucristo es la persona que preside en realidad toda celebración eucarística. Cuando tú te vas a confesar, el que te perdona los pecados en realidad es Jesucristo mismo. Cada vez que asistes a la misa, el que preside la Eucaristía, ya les dije que es Jesucristo, pero tú no ves a Jesucristo, tú ves a la persona del sacerdote, tú escuchas la voz del sacerdote, pero en realidad el sacerdote solamente es un administrador de las gracias divinas. El verdadero presidente, el verdadero celebrante es Jesucristo. Por eso es que nosotros respondemos al sacerdote diciendo: y con tu espíritu de ungido, porque el sacerdote tiene las manos ungidas. El sacerdote ha recibido esa unción para poder celebrar ese sacramento
en la persona de Jesucristo. Eso es lo que significa esta respuesta hermosa, que es un acto de fe, en realidad, diciendo, nosotros creemos que quien va a celebrar esta misa es Jesucristo mismo. Eso es lo que quiere decir tu respuesta. Fíjate que tal vez hasta hoy tú has respondido de manera mecánica y con tu espíritu a una invitación que tú tampoco entendías. El Señor esté con ustedes. Pues no sé lo que quiere decir, pero pues la respuesta es y con tu espíritu. Yo espero que la próxima vez que vayas a misa, tú respondas este saludo tan hermoso del Señor esté con ustedes, con esta respuesta también hermosísima, diciendo, yo creo que quien va a celebrar es Jesucristo a través de ti, ministro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, fíjense, continúa la misa con una invitación del sacerdote a limpiar nuestro corazón. El sacerdote dice más o menos estas palabras, dice, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¿Qué significa esta invitación? Miren, cuando llegamos a misa, aunque llegamos lo mejor preparados posible, muchas veces llegamos, o las familias llegan peleándose en el coche. Niño, cállate, tú esposa, ¿por qué no te apresuraste antes? Vamos llegando tarde a misa, o ya te ibas a estacionar y alguien se te atraviesa y se mete primero, y tú, mira, nada más se me quitó el lugar del estacionamiento. Miren, por muy santos que seamos, siempre tenemos en la vida faltas. Entonces, al momento de llegar a la iglesia y ya de posicionarnos en nuestro banco, antes de celebrar la Eucaristía, es momento de limpiar nuestro corazón. Entonces, fíjense las palabras que el sacerdote utiliza invitando. Dice, hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Primero que nada, hay que entender lo que es un misterio. Yo les decía en una sesión anterior, una sesión previa, que un misterio es algo que no podemos entender, pero que es en realidad. Entonces, cuando dice el sacerdote esas palabras, está diciendo, hermanos, los sagrados misterios que vamos a celebrar son la pasión, muerte y resurrección. ¿Cómo que vamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección? Yo no veo aquí cruz, yo no veo aquí a los romanos que están crucificando a Jesucristo. Miren, de manera misteriosa, de manera sacramental, nosotros vamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. De manera sacramental. Por eso es que decimos de manera misteriosa, sin entender mucho, pero creyendo. Ahí es la fe lo que actúa, es la fe la que trabaja. Y entonces reconozcamos nuestros pecados. Hay diferentes fórmulas de arrepentimiento. La más conocida es el yo confieso, que soy pecador y pido a los ángeles, a los santos, a la Virgen María y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Amén. En resumen, esa es la fórmula. Pero hay otras fórmulas, Hay diferentes fórmulas de pedir perdón por nuestros pecados, de arrepentimiento y pedir perdón. Una vez que hemos hecho ese acto de arrepentimiento, viene entonces la absolución general que el sacerdote da. El sacerdote dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y todo el mundo responde, amén. Miren, esto que he dicho es la fórmula de absolución general que el sacerdote da de todos los pecados veniales. Si alguien tenía faltas que no son graves, ahí mismo quedan perdonadas. Tú venías peleando en el coche, venías enojado de que alguien se metió en el lugar donde te ibas a estacionar. Bueno, esas son faltas leves y ahí el sacerdote está concediendo el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Ahora fíjense. Después de esto fue el acto penitencial, lo llamamos acto penitencial. Después del acto penitencial sigue el Señor ten piedad. Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Son 3 invocaciones que es importante que sepamos lo que está sucediendo en ese momento. Ya hemos pedido perdón a Dios y ya nos perdonó. ¿Qué sentido tendría estarle pidiendo otra vez perdón? Hay muchas personas que dicen que el Señor, o que creen, porque no se lo hemos explicado nunca, pues aprovecho para explicárselo. Ahora, miren amigos, esto en realidad es una letanía de alabanza. Dado que Dios nos ha perdonado, ahora nosotros le agradecemos. ¿Cómo le agradecemos? Alabándolo. Él ya nos ha perdonado, entonces le decimos, Señor, ten piedad.
¿Por qué le decimos Señor, ten piedad? Porque creemos que Él es bueno. Decirle Señor, ten piedad, en realidad equivale a decirle Señor, tú eres bueno. Si Dios fuera malo, vengativo y castigador, en vez de pedirle piedad, yo echaría a correr, vámonos escapando. Si yo sé que Dios me va a castigar porque he cometido efectivamente pecados, aunque ya le pedí perdón, yo sé que Él va a tomar venganza. Entonces me va a castigar. Entonces, en vez de decir Señor, ten piedad, yo me escondería debajo del banco de la iglesia. Pero como nosotros creemos de verdad que Dios es bueno, entonces ahora nosotros decimos Señor, ten piedad. ¿Por qué decimos Señor, ten piedad? Porque yo le pido piedad al que sé que es piadoso. Al que sé que me va a ayudar, le pido ayuda. Yo sé que hay una persona que no me va a ayudar, entonces ya ni le pido ayuda. Yo le pido al que me va a dar. Como yo sé que Dios es piadoso y bueno, yo le pido piedad. ¿Se dan ustedes cuenta? Decir Señor, ten piedad en realidad es reconocer que Él es bueno y que Él es piadoso. Ahora fíjense, esto corresponde a una letanía muy antigua de la iglesia, en donde se tardaban un ratito lanzando invocaciones hermosas a Jesucristo, Señor, Hijo de David, ten piedad. Y todos respondían, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres nuestro Salvador, ten piedad. Y todo el mundo decía, Señor, ten piedad. Hoy día solamente se dicen 3 veces, 3 invocaciones, porque lo demás sería estar repitiendo. Estaríamos repitiendo lo mismo. Ahora, estas 3 invocaciones, si ustedes han prestado atención, van dirigidas. Una, al Padre, Señor, ten piedad. La segunda va dirigida a Cristo, el Hijo. Y la tercera va dirigida al Espíritu Santo, al Señor Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, se dice 3 veces las invocaciones porque van dirigidas hacia la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, algunas personas piensan que el decir Señor, ten piedad es que estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. No, perdón ya pedimos y perdón ya nos lo dieron. Ahora lo que estamos haciendo es alabar, agradecer, porque Dios nuestro Señor nos perdonó. ¿Sabían eso? ¿A que no, verdad? Muchos de ustedes no lo sabían. Pues ahora ya lo saben. Y si no lo sabían, pido perdón, porque ha sido por nuestra culpa, porque no se lo habíamos dicho antes. Yo espero no ir al purgatorio por culpa de no haberles dicho estas cosas. Miren, amigos, después de esta letanía de alabanza, viene los domingos y días de fiesta, el Gloria. Los demás días, si tú vas un miércoles, vas un lunes, que no sea día de fiesta, pues simplemente sigue la oración colecta, en donde el sacerdote dice, oremos, y entonces se pone de pie y extiende los brazos de esta manera, o así, a veces más abiertos, ¿verdad? Así más abiertos. Y entonces todo mundo también de pie hace una oración. Ahora fíjense, los domingos o días de fiesta, antes de esa oración, antes de ese oremos, viene el canto o la recitación del Gloria. ¿Por qué a veces se dice el Gloria y a veces no se dice el Gloria? Miren, los domingos y fiestas se canta o se recita el Gloria porque como son fiestas, entonces esa letanía de alabanza se prolonga y se hace más solemne. El Gloria en realidad viene a prolongar o a hacer más solemne la letanía de alabanza. Si ustedes han prestado atención, en el Gloria también decimos, Señor, ten piedad, porque Cristo, ten piedad. Si ustedes prestan atención, hay 3 veces que hablamos de pedir piedad a Dios nuestro Señor en el Gloria. En realidad lo estamos glorificando, lo estamos alabando. Bueno, este himno que es antiquísimo, es de la Edad Media, viene a ser solemne el acto de agradecimiento o glorificación que estamos dirigiendo al Padre. Y después de esto continúa la oración que nosotros llamamos colecta. La oración colecta es cuando el sacerdote tiene aquí las manos y entonces las abre y dice oremos. Y entonces todo mundo de pie escucha la oración. El sacerdote dice así: oh Dios, que has sido tan bueno con nosotros, que nos has salvado, concédenos que nosotros podamos llegar algún día a tu presencia y a tu gloria. Y esto te lo pedimos, junta las manos otra vez, por Jesucristo nuestro Señor. Y todo el mundo responde,
Amén. Espero que recuerden qué momento es este de la oración colecta. Primero que nada les voy a explicar por qué se llama la oración colecta. Esta oración no es porque van a pasar la colecta para recoger dinero, ¿no? Eso vendrá después. Miren, la oración colecta se llama así porque ese es el momento en que el sacerdote colecta todas las intenciones de los que están presentes para llevarlas a Dios. Miren, en el momento de la oración colecta, el sacerdote extiende los brazos. Fíjense, extiende los brazos de esta manera. Que en realidad, presten ustedes atención, amigos, cada vez que el sacerdote extiende los brazos, algunos extienden los brazos así más arriba, ¿verdad? Otros más abiertos, ¿verdad? En fin, las rúbricas de la liturgia piden que el sacerdote extienda los brazos hacia arriba. ¿Por qué el sacerdote extiende los brazos? Miren, recuerden ustedes, ya se lo he dicho en sesiones anteriores, que la liturgia católica tiene una herencia hebrea muy grande. Entonces hay cosas que nosotros hemos traído a la liturgia católica viniendo de la liturgia hebrea. Cuenta el libro del Éxodo que un día, durante una batalla, Moisés miraba a los hebreos combatir, me parece que contra los amalecitas, que eran sus enemigos. Entonces él subió a una montaña y desde la montaña él estaba mirando la batalla. Y a veces ganaban los hebreos y a veces ganaban los amalecitas, pero iban ganando más los amalecitas, y entonces Moisés se puso a interceder levantando los brazos hacia Dios. Y entonces extendió los brazos así hacia arriba, ¿verdad? Y entonces empezó a orar y empezó a interceder. Y en ese momento Dios bendijo a los hebreos y comenzaron a ganar la batalla. Pero después de un largo rato se le cansaron los brazos y Moisés bajó los brazos. Y entonces los cartones se voltearon y comenzaron a perder los hebreos. Y entonces Moisés volvió a levantar las manos. Y entonces los hebreos empezaron a ganar, pero se cansó y bajó las manos. Y entonces empezaron a perder. Hasta que llegaron, si no me equivoco, uno era Aarón y el otro, no me acuerdo quién era el otro, alguno de los compañeros de Moisés, y pusieron una piedra grande, ahí lo sentaron a Moisés, y luego cada uno de sus amigos le sostuvo uno de los brazos, para que se vea bien cómo está, cada uno de los brazos. Entonces Moisés estuvo haciendo oración todo el tiempo hasta que pudieron ganar la batalla los hebreos. Entonces miren, de ahí es de donde la iglesia ha tomado ese signo de extender los brazos hacia Dios en el momento que le suplicamos algo. Ahora fíjense, ese mismo signo lo hacemos nosotros de manera natural. Por ejemplo, afuera de la iglesia hay un pobre que te está pidiendo una limosna y entonces te extiende la mano y te la pone así. Y se deme una limosnita por amor de Dios. O si tú necesitas pedir las llaves del coche, extiende la mano. Oye, ¿me prestas las llaves de tu coche? Y pones la mano. Cuando tú necesitas algo, cuando tú estás pidiendo, pones la mano para que te pongan, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿a quién le pones la mano? Al que estás esperando que te dé. Entonces, esto es lo mismo que hace el sacerdote al momento de extender los brazos hacia Dios. Fíjense en qué dirección están extendidas las manos. Están extendidas las manos hacia Dios. Los brazos extendidos se extienden hacia Dios. Porque en ese momento el sacerdote está suplicando. Ahora, fíjense ustedes qué significa el sacerdote. El sacerdote, actuando en la persona de Jesucristo, en realidad no es el que suplica por ti. Cuando el sacerdote extiende los brazos, quien suplica por tu salvación es el mismo Jesucristo. Entonces, fíjense, cada vez, recuerden a partir de hoy en adelante, cuando vayan a misa, cada vez que el sacerdote extiende los brazos hacia arriba, Jesucristo está suplicando por tu salvación. Yo les invito, amigos, a que la próxima vez que vayan ustedes a misa, o que cuando ustedes escuchen la misa ahí en su dispositivo electrónico, ahora que se están escuchando las misas o están asistiendo a las misas de manera remota, ustedes presten atención a todo lo que está diciendo el sacerdote mientras tiene las manos extendidas. Ustedes se darán cuenta que es una súplica por tu salvación. Yo ya celebré la misa hoy en la mañana. No recuerdo, la verdad, qué era lo que decía en ese momento de la oración colecta, pero miren, pueden ser cosas como esta. Oh Señor, te suplicamos
que nos concedas por intercesión de tu Hijo, conocer los misterios de la salvación para entenderte mejor y llegar a tu presencia. Y luego fíjense, todo lo que se dice en estas oraciones se suplican por intercesión de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense, presten ustedes atención al momento en que el sacerdote extiende los brazos. Jesucristo está intercediendo por tu salvación. Ahora fíjense, en la oración colecta, yo les decía que es el momento en el que el sacerdote va colectando las intenciones de cada uno de los presentes. Por eso es que se llama oración colecta. Ahora miren, ¿a qué intenciones me refiero? Si ustedes van a misa y no llevan ustedes una intención por qué pedir, pues perdónenme, pero se les está yendo el avión. Miren amigos, ustedes imagínense que tuviéramos al hombre más rico del mundo y que dijera que va a venir a la iglesia al día siguiente para darle un regalo a cada uno de los asistentes. Y como es el hombre más rico del mundo, le va a dar lo que pida. El que pida una casa, le dará una casa. Si pide un avión, le dará un avión. Si quiere un barco, le dará un barco. Bueno, pues imagínate que tú vas al día siguiente y al momento de presentarte al señor más rico del mundo, te pregunta, ¿y qué es lo que tú quieres? Y tú te pones tan nervioso que dices, pues yo no sé. Bueno, pues entonces pasa adelante para que venga el siguiente. Entonces a ti no te da nada. Entonces miren, esto es lo que pasa en la oración colecta. En ese momento el sacerdote está colectando, está pasando a recoger las intenciones de todos los presentes, por eso tienen las manos así también, para poder presentarlas a Dios. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, jamás vayas a misa sin una intención. Es gratis, hombre, es gratis pedir todo lo que quieras. Tú quieres pedir la salud de tu hijo, pues llévalo a la misa. Tú quieres pedir la conversión de tu esposa, pues lleva esa intención a la misa. Tú quieres sacarte la lotería, lleva esa intención a la misa. Ay, ¿qué se puede pedir sacar la lotería? Tú puedes pedir lo que quieras, con la certeza de que Dios te dará lo que necesites. Si realmente te conviene para tu salvación que te saques la lotería, te la dará. Si te conviene la salud de tu hijo, te la concederá. Si te conviene en ese momento la conversión de tu esposa, te la concederá. Pues, ¿será que no va a convenir la conversión de mi esposa? Fíjate que a veces la conversión conviene que sea no inmediata. A veces conviene que uno siga un camino hasta alcanzar la conversión. Por eso es que a veces la conversión no es ni tan rápida ni tan directa. Dios da la gracia cuando verdaderamente nos conviene más. Entonces, si alguien quiere tener mucho dinero, puede pedirlo. Y si le conviene, Dios se lo dará. Fíjense que cuando rezamos el Padre Nuestro, lo que pedimos es el pan de cada día. No pedimos dame el pan de toda la semana, porque si nos lo diera y luego nos lo comiéramos, a lo mejor nos empacharíamos. Entonces, por eso es que Jesús nos enseñó a pedir el pan de cada día. Entonces, tú puedes pedir lo que quieras. Yo te sugiero que seas inteligente y que no vayas a pedir necedades, sino que pidas lo que realmente tú creas que te sirve para tu salvación. Y si de verdad eso sirve para tu salvación, cuenta con que Dios te lo dará. Entonces, el sacerdote en ese momento envía tus oraciones a Dios. Y el que no llevaba ninguna intención fue a misa, pero sin intención ninguna, pues se fue de banda. Así que no se les olvide, queridos amigos, cada vez que entres a la iglesia, llevar una intención. Al Señor le gusta que le pidas. El Señor es un Padre que quiere amarte y quiere bendecirte y quiere socorrerte. Y si lo que tú le vas a pedir está en sus manos, Él te lo dará. Ahora díganme, ¿qué cosa no está en las manos de Dios dar? Él puede dar todo. Lo que pasa es que si no te conviene, no es que no te lo pueda dar, es que no te conviene y por eso es que no te lo dará. Pero pide lo que quieras. Eso es lo que sucede durante la oración colecta. Amigos, ustedes pueden ver ahí en la hamburguesa, los ritos iniciales terminan aquí. Y pasamos entonces a una parte mucho más sustancial,
Es el número 2, que se llama la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra va desde el momento en el cual nosotros comenzamos las lecturas hasta antes del ofertorio, es decir, hasta la oración de los fieles. Entonces, miren, les decía yo que nuestra liturgia tiene raíces hebreas muy grandes. Entonces, fíjense, para la oración, cuando el sacerdote dice oremos, a ver si recuerdan, ¿cómo estamos nosotros cuando dice el sacerdote oremos? De pie, ¿verdad? Todos nos ponemos de pie. Entonces, miren, en la liturgia la oración se hace de pie. En los libros de la Sagrada Escritura hay ocasiones en las cuales tenemos varios ejemplos, cómo hacían los hebreos la oración. Entonces dice, por ejemplo, y se pusieron de pie, Sara y Tobías oraron, y entonces dice así, y para orar se pusieron de pie. ¿Por qué nosotros hacemos la oración de pie? La postura litúrgica para orar significa presteza. Fíjense, cuando se dicen pónganse listos, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos ponemos todos de pie, ¿no es cierto? Pónganse listos, ay, nos acostamos a dormir. No, el que está dormido no está listo, ¿verdad? ¿No está listo para qué? Para entrar en acción. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos estar listos para escuchar la voz de Dios y para actuar lo que Él nos pida. Eso es lo que significa la postura de pie. ¿Se dan cuenta? Además, la postura de pie es la postura que tiene el cristiano de frente a su Padre. El cristiano al final no va a estar acostado. El que está acostado está muerto. La postura del cristiano final es la postura de pie, cuando el cristiano está vivo, resucitado, como Jesucristo. Por eso es que para orar nosotros nos ponemos delante de nuestro Padre de pie. Por eso cuando el sacerdote dice oremos, todo mundo se pone de pie. Ahora fíjense, hemos terminado los ritos iniciales y para comenzar la liturgia de la palabra nos sentamos. ¿Por qué nos sentamos? Fíjense, dice el sacerdote, yo siempre lo digo cuando celebro la misa, hermanos, vamos a sentarnos para escuchar las lecturas. ¿Por qué nos sentamos para escuchar las lecturas? Miren, estábamos de pie, nos hemos sentado, porque díganme ustedes cuál es la posición de los estudiantes cuando están en clase. Sentados, ¿no es cierto? Fíjense, la postura sentado denota discipulado. Nosotros nos sentamos porque con eso nosotros estamos haciendo un signo, el signo de aceptar a Dios como nuestro maestro. Nosotros ahora nos sentamos para aprender de Dios maestro. Por eso es que vamos a escuchar su palabra, para aprenderla. El hecho de sentarnos cuando Él comienza a hablar significa que nosotros lo aceptamos como nuestro maestro. Nos sentamos durante la primera lectura, durante el Salmo y durante la segunda lectura. Pero después nos pondremos de pie nuevamente durante la aleluya. ¿Y saben por qué nos vamos a poner de pie durante la aleluya? Porque la palabra aleluya es una voz hebrea, nuevamente, que significa una alabanza al Señor. Significa alabado sea el Señor. Eso es lo que significa aleluya. ¿Y por qué cantamos el aleluya? Porque está a punto de entrar en el recinto Jesucristo en forma de palabra. Ustedes recuerden que Jesucristo en forma de comunidad ya entró. Ya lo dijimos en una sesión anterior. Cuando 2 o más estén presentes en mi nombre, yo estaré también con ellos. Jesucristo saludaba a la comunidad diciendo: el Señor esté con ustedes, porque el sacerdote está declarando, fíjense, está declarando que el Señor está entre nosotros. Así como con esas mismas palabras el sacerdote saludaba a la comunidad, también el sacerdote estaba declarando que Jesucristo está presente entre las personas que están en la iglesia, porque estamos reunidos para celebrar la Eucaristía. Bueno, al momento del Evangelio el sacerdote nuevamente va a decir: el Señor esté con ustedes. ¿Y saben por qué? Ahora el sacerdote no está saludando. Presten atención, al momento de la lectura del Evangelio, el sacerdote no va a abrir los brazos y a cerrarlos como hizo
al inicio de la celebración. Recuerdan, al inicio de la celebración el sacerdote estaba dando un abrazo en general. Ahora no está saludando, ahora el sacerdote solamente está declarando que el Señor está entre ustedes en forma de palabra. Y ustedes van a responder lo mismo, y con tu espíritu. ¿Por qué? Porque el sacerdote va a ser simplemente el administrador. El espíritu de ungido que tiene el sacerdote es el que nos debe llevar a la verdadera persona divina, que es el que está hablando a nosotros. Fíjense, en este momento el sacerdote es ministro de la palabra, porque el sacerdote está prestando su lengua, está prestando sus pulmones para hablar, de manera que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Pero quien está hablando en realidad es Dios. Es Jesucristo mismo que está dirigiendo su palabra hacia todos nosotros. Entonces, fíjense, cuando el primer lector dice palabra de Dios al final de la lectura, el primer lector ha sido también ministro del ministro lector. Ustedes han escuchado la palabra que dice así, son los lectores, decimos. Bueno, en realidad la palabra es ministro lector. Es un ministro porque el lector no está diciendo su propia palabra, sino que está diciendo la palabra de Dios. El ministro ha prestado lo mismo, su lengua y su boca, para pronunciar, para proclamar lo que en realidad es palabra de Dios. Y es Dios mismo el que está hablando a la comunidad a través de la voz de este lector. Por eso el lector es ministro. ¿Ven ustedes? Después vendrá el Salmo, ya les digo, después vendrá la segunda lectura y luego viene el aleluya, que es el anuncio de que ya entra Jesucristo. Cuando entra Jesucristo, nosotros nos ponemos de pie, de la misma manera que si estamos en una reunión y entra el presidente, o entra el papa, o entra el señor obispo, pues claro que nos ponemos de pie todos, ¿verdad? Señor obispo, pase, por favor, presida usted, tome el lugar más importante. Ahora, imagínense ustedes que no es el señor obispo, imagínense ustedes que es Jesucristo mismo, que viene en forma de palabra. Claro que nos ponemos todos de pie para recibirlo. Entonces, fíjense, no es que nosotros no queramos ser discípulos de Jesús al momento de escuchar el Evangelio. Lo que pasa es que por respeto a su entrada, nosotros nos hemos puesto de pie para recibirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, la primera lectura en los domingos va siempre en correspondencia con el Salmo y con el Evangelio. Si ustedes quieren saber cuál es el mensaje principal de la primera lectura, el Salmo y en el Evangelio, les voy a pasar un tip, les voy a pasar un truco. Miren, presten ustedes atención a la respuesta que nosotros damos en el Salmo. A veces nosotros estamos cantando el Salmo y ni siquiera nos acordamos qué fue lo que estuvimos cantando en el Salmo. El Señor es compasivo y misericordioso. A veces repetimos esa estrofita. Bueno, fíjense, si esto fue lo que estuvimos cantando entre las estrofas del Salmo, quiere decir que la primera lectura, el Salmo y el Evangelio, tiene que ver con esto. Ahí está el punto de enganche de estas tres lecturas. Y la segunda, miren, la segunda siempre va por su cuenta. La segunda lectura, que suele ser del Nuevo Testamento, va un poquito por su originalidad. Pero la primera lectura explica un poco mejor el Evangelio. Y el Evangelio explica un poco mejor la primera lectura. Entonces, si ustedes leen la lectura y no entienden cuál es el mensaje que deberían sacar de ahí, vayan y lean el Evangelio. Y al leer el Evangelio te vas a dar cuenta que el Evangelio del domingo viene siendo prácticamente una explicación de la primera lectura. Y se explican mutuamente. Si lo que no entendiste bien fue el Evangelio, entonces ve y lee la primera lectura. Y te das cuenta que las dos lecturas se explican mutuamente. Y si no entendiste nada de nada, entonces vete al Salmo. Y al buscar ese refrancito, te vas a dar cuenta que ese refrán es el enlace entre las tres lecturas. Insisto, la segunda lectura suele ir por su cuenta. En este tiempo de Pascua, la primera lectura de los días de semana es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cada día vamos leyendo un fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles para recordar
cómo se fundó la iglesia. Y los evangelios, eso es otra cosa. Cada evangelio es el evangelio de San Juan, que lo vamos leyendo. Bueno, mis queridos amigos, después de haber escuchado la primera lectura y el lector nos concluye diciendo palabra de Dios. Fíjense, nosotros ahí sentados decimos, te alabamos, Señor. Fíjense que en realidad hemos hecho un acto de aceptación. Sí, yo creo que esta es tu palabra y este es tu mensaje. Después en la segunda diremos lo mismo, confirmaremos, te alabamos, Señor. Y palabra de Dios, te alabamos. Y lo mismo al final del evangelio, damos una respuesta un poco diferente, pero también es una respuesta que nos viene a comprometer a vivir según las enseñanzas que hemos aprendido. Entonces recuerden ustedes, queridos amigos, al momento de sentarte, tú lo que estás haciendo es aceptar a Dios como tu maestro y como tu salvador. Y también al momento de ponerte de pie, tú aceptas a Jesús como tu maestro y tu salvador, y por eso es que te has puesto de pie. Al terminar las lecturas, viene la homilía. ¿Saben ustedes lo que es la homilía? Es la palabra de la iglesia, fíjense. Ha terminado el evangelio y ahora nos corresponde volvernos a sentar, porque en este momento nosotros estamos aceptando a la iglesia como nuestra maestra. Y el sacerdote representa a la iglesia. Por lo tanto, el sacerdote explica el contenido de las lecturas. Nosotros debemos tomar en cuenta que no somos los primeros que escuchamos estas lecturas. Las lecturas existen desde el siglo I, así que la interpretación de las lecturas también viene desde el siglo I. Por lo tanto, nosotros debemos remontarnos a la tradición de la iglesia que ha ido explicando estas lecturas por muchos siglos. Y la interpretación que da el sacerdote suele ser en esa misma dirección de la tradición de la iglesia, que nos está recordando lo que la iglesia, el contenido de estas lecturas según la interpretación de la iglesia, pero aplicado a nuestros días. Esto es lo que sería la homilía, fíjense. Por eso es que nos hemos sentado. No nos sentamos porque va a estar muy aburrida y para no cansarnos, no es esa la razón. La razón de sentarnos durante la homilía es que también nosotros aceptamos a la iglesia como nuestra maestra. Y al terminar la explicación de las lecturas, nos ponemos de pie y confirmamos nuestra fe, profesando todos el credo. Fíjense, el credo no es una oración, el credo es una profesión de fe. Entonces nosotros nos ponemos de pie para profesar nuestra fe, así como una persona se pone de pie y dice, yo creo y me comprometo, lo dice de pie, de una manera formal, no sentado. Por eso es que profesamos todos juntos el credo. Después del credo vendrá la oración de los fieles, en donde toda la iglesia junta ora por las intenciones de la iglesia, de los gobernantes, de las necesidades mundiales, de las necesidades de la comunidad y de las necesidades personales de algunos de ustedes. Y ahí es donde termina, mis queridos amigos, la segunda parte, que es la liturgia de la palabra. Queridos amigos, espero que esto les esté sirviendo, que sea de utilidad para ustedes en la manera que ustedes puedan vivir la misa, sabiendo un poco más qué es lo que significa el contenido de cada uno de los signos de la misa. No nos pierdan la pista y nos veremos en el siguiente episodio. Que Dios les bendiga a todos, amigos. Hasta luego.